aniversarios. El 109 aniversario del Centro Aragonés, que con mucho orgullo somos de las entidades más antiguas de Tarrasa. No me atrevo a decir la que más, por si acaso. Y luego tenemos un aniversario, un año en este local. O sea, que tenemos una frescura de juventud, que esto es, además, se nota, porque tenemos actividades nuevas, socios nuevos, tenemos mucha ilusión y vamos creciendo. Y este año somos hasta los bandoleros del año. Y además tenemos colla de sardanas, pero de las de verdad, con un uniforme que vamos a estrenar el día de San Jorge. La verdad, que os felicito, socios, porque vamos para adelante. Y esto es de agradecer. Sí. El Centro Aragonés está más vivo que nunca. Y con 109 años. Que duremos todos tantos años y con tanta salud. ¡Viva el Centro Aragonés! ¡Viva! Y ahora todos. No sé si me falta felicitar. Somos muchos. Sirve de comida. Porque si ponemos una cosa, te quitan la gente, vas a ir a la sala. Sí, pero...
agua cristalina. Será de mis amores bajo tus estrellas. Yo soy de Aragón, hijo de Cecina, respiré el calor, agua cristalina. Soplos del moncayo llegan a mi boca, salen de mi pecho convertida en gota. Querida Cecina, no puedo olvidarte, traigo esta gotica que voy a cantarte. Querida Cecina, no puedo olvidar, traigo esta gotica que voy a cantarte.
el rollo de la arrabal. ¡Venga, Amparo! ¡Venga, niña! Deja el alma muy tranquila. El que vive sin amores, tendrá el alma muy tranquila. Pero muere sin saber a lo que sabe la vida, a lo que sabe la vida. El que muere sin amores. Cuando cae la tarde, en el pueblo, el día del patrón, se juntan en la plaza todos los rondallas, los cantadores, los bailadores y bailadoras. Están preparándose para ir de ronda por el pueblo. Cuando todo está listo, el cantador pregunta: oye, ¿dónde vamos primero? ¿Al cura o al alcalde? En eso, el Jorge, el de la guitarra, dice: hoy no vamos ni al cura ni al alcalde. Hoy vamos a cantarle a mi novia, que está un poco malucha de un aire que le ha dado, y no quiero que esté toda la noche pendiente de nosotros. Y algo sonaría así. Eso, mejor. Es que no se siente bien. Bueno, pues cambiamos de micro, esto es de menos. Oye, Que cantamos la primera. ¿Cómo estás, algo enfrianica? Te cantamos la primera. Acuéstate y suda mucho. Verás que pronto estás buena. Verás que pronto estás buena, como estás algo embriaguita. la ronda sigue su camino. Y dice una vez el cantador, como pesado. Pero bueno, no vamos a ir a ver ni al cura ni al alcalde. En eso, que la Pepi, la guitarra, le dice al cantador: oye, ¿sabes que vive en esa esquina? No, ¿quién vive? Sí, hombre, aquella que te dio calabaza, aquella que su madre decía que era pobre, que no saliera contigo. Digo, espérate, que le vamos a dar un recadito, espérate. Que yo para ti soy poco, ya sé que ha dicho tu madre, que yo para ti soy poco. Iremos a la arboleda y cortaremos un chopo, y cortaremos un chopo, ya sé que ha dicho tu madre. La ronda sigue su camino, recorriendo por las calles del pueblo. Y en eso otra vez el
garganta seca de tanto tocar y vamos a echar un trago. Dice, además, me he encontrado esta mañana a Miguel, al del mar, y nos ha dicho que nos invitaba si íbamos allí. Así es que hacia allá fuera a la taberna. Y allí se oiría una jota así parecida a esta. Entiérrame en la bodega el día que yo me muera. Entiérrame en la bodega debajo en la cuba grande, la boca en la bollonera, la boca en la bollonera, el día que yo me muera. Saliendo de la taberna a las tantas de la mañana, otra vez empezado. Bueno, pero en toda noche no vamos a ver ni al cura ni al alcalde. Y oye, párate. Que mira la hora que es. Y mañana la Virgen se llamará Juana, que yo tengo que ir a trabajar. Y me para, de todas maneras vamos a hacer una cosa. Como vamos para la plaza, y allí beben los dos, les cantamos una para los dos y a para allá. Y se oiría una jota sin parar. Y del alcalde también nos despedimos del cura, y del alcalde también. Dominen nos un re, quien cantipate a me, re quien cantipate a me.